Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Gracias a toda la Colombia que se conecta con nosotros a través de este espacio. Hoy en Entrevistas no es hora de callar. Es momento de hablar, de empoderar, de descubrir esa mariposa que nos habita como mujeres. Hoy mi invitada es una colega, compañera, amiga. Es una de mis mujeres favoritas, Ginette Bedoya. Hola. Patricia, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. De verdad es un placer tenerla y siento que usted llega y se ilumina el set. Ya le habían dicho eso, es como si de verdad quedara el espacio como con chispitas mariposas. Bueno, excelente escuchar eso y bueno, creo que es parte del trabajo de querer vivir. De querer vivir y de querer hablar. Usted lleva 21 años trabajando en el tiempo, básicamente, si no me equivoco. Sí. Pero este año ha sido designada como una editora de género, como la editora de género de la casa editorial El Tiempo. Yo quiero que usted me explique y le explique a todos los colombianos qué significa eso y por qué es otra de sus batallas libradas. ¿Por qué? Creo que es un paso trascendental. En 111 años de historia de la casa editorial El Tiempo, el periódico más importante del país y uno de los más antiguos, se tomó la decisión de darle un espacio a esos temas que hasta hace poco seguían vetados, ¿no? Que era como, mejor no hablemos de eso porque eso es como un feminismo radical o eso no tiene que ver realmente con la línea editorial de cualquier medio de comunicación. Y lo que hace El Tiempo es escuchar las sugerencias de todos estos años, pero además ver el trabajo de todos estos años y decidir que la casa editorial debe tener una persona que dé línea sobre la transversalidad de género, sobre los derechos de las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, las comunidades minoritarias. Entonces es un reto grandísimo porque no es escribir sobre mujeres violentadas, sino es dar orientación sobre cómo debemos transformar todo el tema de derechos humanos y derechos de las mujeres. Pero además también nos ubica como un país incluyente, hablando, pues es el primer medio y seguramente vendrán muchos más, eso esperamos, que nombren editoras de género. Pero leía yo hace poco que, por ejemplo, en Latinoamérica muy pocos medios, muy pocos diarios tienen editora de género. El New York Times tiene su editora de género y pare de contar. ¿Por qué nos cuesta tanto? Creo que seguimos teniendo esa concepción muy patriarcal de que abrir la mente a los temas tan importantes que hoy marcan la agenda, además marcan la agenda del 2030 de desarrollo sostenible como el tema de género, pues que es caer como en unas ambigüedades y realmente no. En América Latina el único medio que tiene editora de género es el Clarín y a nivel hemisférico el Clarín y el New York Times y ahora El Tiempo. Cuesta porque se cree que, repito, que va a ser tratar temas de feminismo y meterse en temas que pueden radicalizar y por el contrario, lo que queremos es garantizar derechos. Claro, y el tema del lenguaje, por ejemplo, también es muy importante. Yo que soy mamá trato de generar en casa un lenguaje muy incluyente, o sea, ya las niñas no están primero en mi casa. Están los niños y las niñas primero, ¿cierto? Entonces me voy al otro lado porque tengo hombre y mujer. Sin embargo, uno siente, y a veces siento que mi hija está sobreempoderada, ¿no? Ya uno como que llega y dice, está sobreempoderada, María Antonia, cálmate. Pero ¿será que los hombres hoy en día también viven con ese miedo de que digo algo, no digo algo? Le digo, Ginette, le luce ese kimono tan lindo que tiene. ¿Cómo lo va a tomar ella? ¿Los hombres tienen miedo también? Sí, porque creo que se ha satanizado muchísimo el tema. Cuando uno habla de derechos tiene que saber que esto es una balanza. Los derechos son una balanza y hay que equilibrar. Así como exigimos derechos, también tenemos deberes y tenemos que cumplir esos deberes. Y una crítica muy constructiva que yo hago a un sector del feminismo es que no nos podemos convertir en lo que criticamos. Es imposible reivindicar derechos si yo lo estoy haciendo desde la rabia, pero si además estoy adoptando los mismos patrones que yo he criticado durante toda mi vida y en medio de mi lucha. Y creo que eso ha llevado a pensar a muchos hombres de, mejor no le digo que está bonita porque va a decir que la estoy acosando. Uy, mejor no la invito a tomarse un café porque va a decir que es que estoy buscando algo más. Y es una línea muy delgada, pero lo que tenemos que tener claro los seres humanos es que hombres y mujeres hemos estado aquí desde siempre y tenemos que aprender a compartir este espacio,
pero sobre todo en la óptica del respeto. El respeto es lo que marca todo. Y hablando del lenguaje, en muchas ocasiones, quienes nos gusta informarnos a través del periódico, pues uno repite lo que lee, ¿no? ¿Qué tantas imprecisiones nosotros los periodistas tenemos de cara precisamente a ese manejo del lenguaje de género? Si uno tomara todos los medios nacionales en un día y hace un barrido sobre los contenidos que publica, y no me refiero solamente a violencias de género, sino a los contenidos como tal, el 98% están mal enfocados en el tema de igualdad y de equidad. Usted coja la noticia del Tiempo Hoy Política y mire cuántas analistas mujeres tiene esa noticia. Ninguna. Porque creemos que la voz del hombre es mucho más fuerte, es más potente, es más válida, y eso es equidad de género, no es solamente el tema de la violencia física. ¿Cómo enfocamos el tema de la participación de las mujeres en la política o en la industria? Eso es equidad de género. Y lo hacemos muy mal. ¿Y será que las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, vienen con otro chip o no? Creo que sí, pero estamos corriendo un riesgo. Y es que en medio de toda esta ola de transformación y de reivindicación de derechos, yo siento que hay un ala muy radical a la hora de exigir derechos, y lo que no podemos es irnos al extremo. Desde el principio de la humanidad llevamos abogando porque el patriarcado nos deje un espacio a las mujeres. Lo que no podemos permitir ahora es que nos vayamos al otro extremo y borremos a los hombres para reivindicar los derechos de las mujeres. Pero sin embargo todavía sigue existiendo el miedo en las mujeres. Completamente. Lograr que una mujer hable, que busque ayuda, que reconozca que está en medio de un círculo de violencia, es el gran reto que tenemos como sociedad. La campaña No es hora de callar, que yo creé, lleva ya 13 años, Patricia, y usted lo sabe que fue la primera campaña que habló de violencia sexual en Colombia, que expuso la violencia sexual, y aún hoy, 13 años después, nos cuesta entender por qué es necesario creerle a la mujer que dice que la violaron, por qué es necesario censurar y buscar justicia contra ese hombre que ha cometido esa agresión. Es muy difícil todavía. No, y seguimos legitimando y seguimos olvidando, y la amnesia que vive Colombia a nivel social es absurda en esos términos, sobre todo. ¿Qué decirle a esa mujer? Que yo creo que nunca sobra decirle a esa mujer que está ahí a puertas de una denuncia, pero no lo hace por miedo. Es muy difícil ponerse en los zapatos de una mujer que está afrontando violencia y casi que exigirle de levante la voz, hable, si usted habla todo va a cambiar, porque el miedo es tan íntimo, es tan particular y tan individual que yo no sé con qué miedo está viviendo usted. Lo que yo les puedo decir a esas mujeres es que si no toman acción, ya no va a ser por ellas, sino por toda la gente que tienen alrededor, pero sobre todo por sus hijos y sus hijas. Y creo que esa tiene que ser una decisión suficiente para decir, yo me merezco por lo menos tener un día de felicidad en mi vida. Busquen ese día de felicidad, y ese día de felicidad puede estar en hablar. Ginette, ¿le escriben mucho las mujeres en el país? Yo he tenido que tomar una cantidad de soluciones para poder llevar mi vida. Sí. Primero clausuré mi teléfono. Mi teléfono privado es para la gente de mi entraña y para el director del Tiempo, porque estaba enloquecida con el teléfono. Al correo de No es hora de callar llegan decenas de correos todos los días, y también, Patricia, entendí en un momento que yo no le podía solucionar el caso a cada una de ellas porque no soy una entidad, no tengo el don de la ubicuidad. Pero conociéndola, yo creo que usted quería solucionarle la vida a todas las que le escribían. Obvio, pero hemos ido buscando mecanismos, y creo que también No es hora de callar ha madurado tanto que mi trabajo en región ya terminó. Yo me recorrí todo el país, todo. Y ahora lo que estamos haciendo es incidencia política, que es otra forma de cambiar la vida de la gente. ¿De qué manera? Bueno, creo que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la mayor incidencia política que he podido hacer en mi vida. Lograr que un tribunal internacional le ordene al Estado colombiano generar unas medidas de reparación que yo no pedí para mí, sino que pedí para las mujeres de Colombia y para las niñas de Colombia. Yo me hubiera podido quedar con una gran suma de dinero de reparación,
y lo que hice y lo que quise fue cambiar esa suma de dinero para crear un centro de memoria para mujeres periodistas y para víctimas de violencia sexual, crear un plan de capacitación para todos los funcionarios públicos del país, crear una base de datos que nos dé una realidad exacta sobre la violencia de género en Colombia, y eso es cambiar realidades a través de la política. Y eso es Ginette Bedoya, quien no solamente es periodista, sino es, primero que todo, mujer. Una pausa, ya volvemos. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. ¿Qué es ser jefe de gabinete? Es como poder articular muchas de las decisiones del presidente. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad escarbándole un poco el alma a Ginette Bedoya. Ginette, el país conoce su historia, usted ha escrito varios libros al respecto, ha sido una heroína para muchas mujeres y de una otra forma un faro, una luz allá para seguir. Sin embargo, la lucha es interna, el karma es interno, y no solamente es lo que usted ha contado, sino también lo que no ha compartido. Hubo una época de su vida en donde usted estaba muy delgada. Sí. ¿Por qué? Bueno, fue el año 2011. Después del secuestro yo quedé muy delgada, bajé 10 kilos después del secuestro, que fue en el año 2000, pero el 2011 fue un punto de quiebre en mi vida porque hablo por primera vez públicamente de mi violación a través de un programa nacional, y eso es como una avalancha. Entonces se me viene el mundo encima, empiezan a aparecer casos, las mujeres a pedirme apoyo para también hablar públicamente, pero además esa entrevista da pie a que aparezca uno de los victimarios y tengo que ir a la fiscalía a reconocerlo 11 años después, hacer identificación de filas, someterme a todo el proceso de justicia, y eso me llevó a una crisis emocional y de salud muy fuerte. Yo entré en un cuadro de anorexia durísimo, llegué a pesar 39 kilos, y los años siguientes, yo creo que entre el 2011 y el 2014, fueron 4 años durísimos en los que yo todos los días me levantaba, hacía periodismo, me recorría el país, le hablaba a las mujeres, pero llegaba muerta a mi casa. Y llegaba muerta físicamente, muy mal de salud, pero creo que además la gente de fuera lo notaba porque era un esqueleto, lo puedo decir así, y la gente era muy respetuosa con eso, pero creo que fue una etapa de prueba muy dura, también de decirme, ¿soy capaz de seguir o no soy capaz de seguir, o por qué voy a seguir? Entonces, me parece muy oportuno decirle a las mujeres que tenemos derecho a caernos, que tenemos derecho a derrumbarnos y a destruirnos, pero que tenemos la obligación de volver a reconstruirnos. Y eso es solo si nosotras queremos, y si no queremos también es respetable, pero indudablemente fue uno de los momentos más duros de mi vida. Y ahí estuvo su mamá. Siempre, mi mamá yo creo que es mi heroína que viene y me rescata, porque en ese periodo en el que yo empecé a adelgazar, pues también pensé en el suicidio, y cuando ya había tomado la decisión de suicidarme, mi mamá es la que me rescata, y un día me dice, si usted no quiere vivir por usted, le suplico que viva por mí y por las mujeres que han creído en usted y a las que usted le ha cambiado la vida. Y yo creo que eso fue lo que me levantó, Patricia, porque mi decisión ya estaba tomada, yo no quería seguir viviendo. Y cuando pensé que había hablado y que ese hablar había generado una ola nacional, pues como dice el dicho, no podía como matar el tigre y asustarme con el cuero, y yo creo que de ahí fue donde salió nuevamente la fuerza para levantarme y para decir, así estén muy malas condiciones físicas, voy a seguir,
y bueno, aquí voy. Y aquí va, y ya tiene esa sonrisa maravillosa, pero además, Ginette, es que salir de la anorexia no es fácil, porque usted lo que hizo fue sumarle un poco más Sí. al proceso que estaba viviendo, y seguramente habrá mujeres que tendrán el trastorno alimenticio, o tendrán una hija o un hijo, porque también lo padecen los hombres. ¿Cómo salir de eso? Es muy difícil porque en mi caso, bueno, yo creo que en todos los casos uno no es consciente y lo que pasa es que uno todos los días le está mandando la señal al cuerpo de que lo quiere autodestruir. Entonces, siempre es el no, y cuando le dan a uno el diagnóstico médico y uno dice, no, usted está loco, puedo tener lo que sea menos esto, creo que es lo más difícil. De por sí, yo creo que yo empecé a salir de ese estado de salud y aún no era consciente de lo que tenía. Solamente tiempo después, cuando empiezo a hacer los talleres de sanación con mujeres por todo el país y empiezo a escuchar de parte de ellas lo mismo que yo le decía al médico, es que voy generando conciencia sobre lo que yo estaba haciendo con mi cuerpo. ¿Cómo salir? Yo no tengo la fórmula mágica, pero lo que les puedo decir es que todos los días he encontrado algo para motivarme y levantarme, porque aún hoy sigo mal de salud, ya no de este tema de la anorexia, sino de cosas que fueron pasando después, cuando viene el juicio ante la Corte Interamericana, cuando sale la sentencia. Yo creo que ya todo se arregló, pero por el contrario es empezar a construir otra vez. Entonces, el cuerpo somatiza todo. De un día para otro, literalmente, me aparecieron 3 hernias discales en el 2019 y quedé un mes sin poder caminar. Y esto fue como la muerte, sin poder caminar. El periódico El Tiempo me apoyó 100%, logramos no ir a cirugía y me levantó la fisioterapia. Y la fisioterapia y meditar y conectarme conmigo y entender que había algo dentro de mí que me iba a sanar. Y todos estos años he estado como en este proceso. El año pasado me fui un mes a Nepal, estuve en el Himalaya, me fui a meditar, estuve en el Tíbet. Y a medida que pasa el tiempo he ido encontrando cosas que me van conectando con el universo, con la vida y con mi razón de ser aquí. Y creo que pues, eso es lo que me hace tener la fuerza para levantarme todos los días. ¿Y sigue siendo el pollito de su mamá? Sí. Mi mamá me dice pollito todavía. Sí. Mi pollito, sí. Soy el pollito. Hablemos un poco ahora de esa Ginette periodista, de esa Ginette que mucha gente no sabe, entrevistaba hasta a la vecina, con el cucharón de la cocina. Sí. O sea, usted periodista desde chiquita. Sí. ¿Siempre quiso ser periodista? Siempre. ¿Fue su sueño? Siempre. Había cosas que me gustaban que yo, bueno, siempre me identifiqué con el periodismo y yo creo que desde muy pequeña me enamoré de Marta Traba, que era una periodista que murió en un accidente aéreo, pero yo la veía en la televisión y yo quería ser ella. Me parecía maravilloso, ella como hablaba con todo el mundo y yo creo que ahí me agarró, pero había algo adicional que creo que siempre lo tuve y mi mamá me lo recuerda y también en su momento mis abuelos, y es que siempre me ha gustado escribir, desde pequeña. Y cuando tenía 5 o 6 años gané un concurso de poesía porque mi profesora de primaria me inscribió para ese concurso y a esa edad yo hice una poesía y la poesía ganó aquí en el distrito en Bogotá. Y luego en el colegio hacía unos ensayos maravillosos, tengo que decirlo. Por supuesto. Y lo que me decían siempre los profesores es busque algo donde usted pueda explotar ese don de escribir, y eso fue lo que me llevó al periodismo. Cuéntenos cuál es la historia o el reportaje o la crónica más complicada que ha tenido que cubrir. Hay muchísimas, Patricia, muchísimas, porque yo, para bien o para mal, tuve la fortuna de engancharme con los temas de conflicto armado y de narcotráfico. De por sí hoy la gente me identifica con el tema de género, pero yo no soy eso. Yo soy una periodista de guerra, soy una reportera de guerra, estudié eso, hice los cursos sobre eso y siempre estuve muy en los temas judiciales. Y tengo una infinidad de crónicas que fueron muy difíciles, pero para traerlo un poco al tiempo presente, yo creo que una de las historias más difíciles fue publicar los diarios de Tanya, la guerrillera holandesa de las FARC,
porque yo fui quien los encontró. Yo entré con una operación de la Fuerza de Despliegue Rápido al Meta, iba cubriendo la operación, encontré los cuadernos, supe que estaban en otro idioma, que no era inglés, y ahí empieza toda una historia, los llevan al comando de las fuerzas militares, buscamos un traductor, y yo tuve la traducción de esos diarios, y mi decisión de publicarlos creo que después me trajo muchas reflexiones que se las pude expresar a ella en la mesa de diálogos de los acuerdos de La Habana cara a cara, y ofrecerle disculpas por haber expuesto su vida de esa manera. ¿En dónde está la raya del periodismo precisamente en ese tipo de historias? ¿Dónde está el límite? Es muy complicado porque cuando uno es reportero y tiene cuero, piel de reportero, tiene que saber medirse, y eso es una super chiva, es una gran exclusiva, pero además es poder desentrañar la historia de una parte de la guerra del país a través de los textos de una mujer. Entonces usted dice, yo le debo esto al país y lo tengo que publicar. Pero ¿y ella? ¿No? Pero cuando usted dice, es que expuse la vida íntima de ella, y mire todo lo que pasó después, bueno, que eso da para otra historia. Entonces, claro, uno ya empieza a cuestionarse de cuál es eso que usted tiene que tener en la cabeza y cuál es esa línea que no puede cruzar y que no debe cruzar éticamente. Entonces, el periodismo es un aprendizaje todos los días, no importa que usted lleve 40 o 50 años en él, yo llevo 30 años. Y es algo que todos los días le enseña y lo lleva a reflexionar sobre usted también qué está haciendo por la gente que tiene en su entorno y por la gente que lo lee, que lo ve, que lo escucha. ¿Qué le dijo Tanya en esa conversación? Fue muy duro porque ella no me dijo nada. Su mirada de rabia la entendí, yo creo que yo estaba preparada para eso. Además que era un escenario donde estaban todos los negociadores, las 10 víctimas, yo fui en la 4ª delegación de víctimas, fuimos 9 víctimas, y yo empiezo a hablar, y bueno, además me despaché como periodista, no como víctima, entonces era como una cosa de lado y lado, y le decía cosas a las FARC, le decía cosas al gobierno, y cuando cierro mi intervención con ese mensaje hacia ella, yo recuerdo su mirada de rabia, se acabó esa primera parte, salimos del salón, todos estábamos llorando, era una cosa muy fuerte, y yo me le acerco y le digo, yo necesitaba decirle eso. Y su mirada siempre fue de rabia. Yo le extendí la mano y creo que ella lo pensó muchísimo para darme la mano. ¿Y se la dio al final? Sí, pero tal vez yo creo que esa es una conversación que tengo pendiente en mi vida. Hablamos después de la pausa del papel de los medios de comunicación hoy en día y de lo importante que es que se sumen a la paz. Total. Ya volvemos con Ginette Bedoya en Entrevistas con Alma de País. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Gracias por continuar con nosotros conectados en esta charla con Ginette Bedoya. Habíamos quedado en el segmento anterior, en ese encuentro que usted había tenido con Tanya, la guerrillera de las FARC, y todo este episodio de los diarios que usted encuentra y posteriormente publica. Ginette, si hoy usted hubiera encontrado de nuevo estos diarios, ¿los habría publicado? No. ¿Por qué? No. Hubiera publicado la noticia, pero es que los diarios yo los subimos en la página del Tiempo, letra a letra. No, un diario es la intimidad de una persona, pero además aquí estamos hablando de una mujer que en medio de la guerra, independientemente de su tema judicial, eso es otro capítulo, independientemente de eso, ha plasmado en medio de la guerra cosas muy íntimas de ella. Y yo me preguntaba,
Si por alguna circunstancia en algún momento alguien encontrara mi diario, un periodista, ¿a mí me gustaría que lo publicaran? No. Sí. Y la respuesta es no. Publicaría la noticia y publicaría una versión, pero nunca publicar los diarios como se publicaron. Qué bueno encontrar periodistas que reconocen de verdad que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos. El solo hecho de salir a la calle ya nos expone a cometer errores. ¿Cómo analiza usted en esta sociedad que está tan fracturada políticamente hablando, ideológicamente hablando, socialmente hablando, el papel de los medios de comunicación? ¿Le estamos aportando o le estamos restando? Los medios de comunicación siguen siendo la columna vertebral del canal entre el país y la gente. Eso es indudable y eso nunca va a cambiar por más que digan que nos odian, que nos servimos, eso no va a cambiar. Pero creo que en Colombia, como en otros países, nos equivocamos cuando decidimos llevar a las salas de redacción lo que nosotros sentíamos y lo que nosotros pensábamos para plasmarlo en lo que le estamos contando a la gente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define muy bien qué es el periodismo y es una persona que toma un tema, lo analiza, lo investiga y lo comunica. ¿Nos politizamos? Completamente, completamente, y a mí me duele mucho ver todos los días un agarrón entre colegas porque algo que yo le agradezco a la vida es que yo con toda la gente me la llevo bien y yo me llevo bien con todos mis colegas independientemente de qué medios sean, y cuando los veo en esta pugna y cuando se sacan los trapitos al sol en las redes sociales, pues duele mucho porque nuestro papel es otro. Nuestro papel es ser ese vehículo de comunicación y de conexión entre la sociedad y la gente y el país. Ginette ha recibido algunos reconocimientos por toda la labor que usted ha hecho. La vimos hace algunos años con Michelle Obama, con Hillary Clinton. ¿Para qué sirven esos reconocimientos? ¿Embalsaman un poco el alma? Yo creo que sí, un poco. Reconfortan porque lo que hacen es recordarle a uno que se está haciendo una tarea y que medianamente se está haciendo bien. Yo tengo que confesar algo. Tengo en mi vida más de 50 premios de periodismo y premios internacionales y no tengo una vitrina con ellos. Todos los tengo guardados. Todos están así tal cual me los entregan, los tengo en un armario, todos guardados. Porque lo que uno no se puede permitir es que eso le mine el ego. Cuando uno vive de eso, yo creo que empieza a desviar también un poco el camino y uno tiene que llegar al último día de su vida lo necesaria y ampliamente humilde para poderle servir a los demás. Sí. Entonces, lo único que tengo colgado es el diploma de la UNESCO, que me parece como lo máximo que voy a lograr en mi vida, el Premio Mundial de Libertad de Prensa y el que me dio Michelle Obama, pero todo está muy bien guardado, con la gratitud más grande de que la vida me dé eso. Hoy en día, ¿qué color tiene el alma? Todo el mundo dice que la tengo violeta porque es el color de la causa. El violeta es el color de la causa, es el color de la dignidad, está muy ligado a un episodio de todas las travesías que yo he hecho por el país y de las mariposas violetas que se han salido, pero yo quiero tener mi alma muy, muy neutra para seguir afrontando lo que viene, que sea un color muy neutro, porque vienen días difíciles, muy difíciles, y para tener la serenidad espiritual y la serenidad en la razón para no salirme del camino y hacer las cosas bien. Gracias, Ginette, por dejarnos descubrir un poco el color del que tiene por lo menos las alas de esa mariposa que la posee. Muchísimas gracias, Patricia. A ustedes también, mil gracias por su atención, por haber estado aquí pegaditos con esta entrevista, esta charla íntima y personal con Ginette Bedoya, aquí en Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto.